Marito, que hoy estaba sintiendo yo en mi corazón, que decía a mis hermanos, que les voy a mandar una reflexión bíblica con 2 o 3 versículos de promesa de cada tema. Sanidad, liberación, y mandar. Y eso es el primero. Entonces, eso les puede ayudar también. Claro, y de hecho algunas Biblias, por ejemplo los Nuevos Testamentos que reparten los gedeones, ellos hacen una especie al final donde dicen: si usted tiene tal problema, vaya al salmo tal. Si usted tiene tal regalarles unas promesas así. Pero lo que pasa es que, ¿y por qué es importante los contextos? Porque hace que uno entienda mejor los versículos. El contexto es lo que dice, ¿no? Toda la temática global. No, lo que pasa es que, a ver, cuando uno comienza a leer la Biblia, uno no la entiende en su contexto completo. Para yo llegar a tener una visión de lo que es la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, tardé como unos 3 años de lectura bíblica y estudio bíblico diario. A los 3 años vine yo a comprender como la historia de Dios, que es lo que está en la Biblia. A mí Reyes me ha costado mucho ¿Sí? trabajo. Pero Sí, para lo que es el aprendizaje por del eso es que yo les mando los bíblico, comentarios Sí, y les sí. un poquito. Porque es que como uno en la parte antes uno leía, por ejemplo, Josías, y ahí en Segunda de Reyes vuelve nuevamente con Josías. eso, entonces la lectura bíblica diaria, continua, va aclarando los conceptos. Entonces, por ejemplo, uno comienza a entender, Josías reinó en tal periodo en el reino del sur, en tal parte, en tal cosa, y uno va ubicando, pero es que eso tarda mucho tiempo. A veces para mí A llegar, por ejemplo, a entender la Biblia así como lo hace Mauricio, que él comprende el contexto, eso dura tiempo. y de haberla leído uno toda completa. No, pero es que yo también me refiero a los contextos no completos de la Biblia, sino al contexto, a la parte, el pasaje en el cual está el versículo. ¿Sí? Por ejemplo, el otro día estaba otra vez leyendo acerca de cuando el Señor fue a donde los pelados lunáticos, y eso está en Mateo. Y entonces la gente decía: no, pero los apóstoles no han podido sacar los demonios. Es donde él dice: ¿hasta cuándo los he de soportar? Son de poca fe. Entonces es ahí donde dice: si usted tuviera fe como un grano de mostaza, usted le diría a este monte: muévete, y el monte se movería, ¿sí? Y después el Señor dice: hay géneros que solamente salen con oración y ayuno. Entonces uno ve cómo aborda eso ahí. ¿De qué montaña está hablando? Hay que mirar el contexto, de cuál montaña está hablando. ¿Qué fue lo de la liberación de los muchachos lunáticos? La cosa se pone terrible. Los apóstoles que venían con la autoridad de Cristo llegaron a ese lugar y no pudieron hacerlo. Llega el Señor, libera a esos muchachos, les dice que si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le pueden decir a esta montaña. Entonces, cuando uno saca eso del contexto, usted comienza a imaginarse cómo va a andar usted moviendo montañas. ¿Sí me entiendes? Pero realmente la montaña de la cual está hablando el Señor, el problema de los muchachos es el tema ese complicado, y de hecho es una de las cosas más. Las sanidades no asombraban a los fariseos y a la gente, pero las liberaciones sí. Decían: ¿y cómo así este señor ata demonios y los domina, los doblega? Eso los dejaba sorprendidos. Entonces él explica la fe que mueve esta montaña, que es la montaña de la posesión de estos muchachos. Y después dice, porque hay géneros, ¿sí? Hay géneros que solamente salen con oración y ayuno. Entonces, si usted toma ese último versículo, la gente se la pasa haciendo apología al ayuno. Hay gente que ayuna por todo, pero es que mire lo que dice acá. Hay géneros que solamente salen con oración y ayuno. Está hablando de ese tipo de cosas. Hay cosas como posesiones, ¿sí? Gente que está allá fuera de sí, poseída por demonios, como el gadareno, por ejemplo.
en esas circunstancias, según la palabra, según lo que el Señor dice, hay que hacer oración y ayuno. ¿Sí me entienden? Ahí es donde se entiende en el contexto. ¿Sí? O por ejemplo, el contexto de que cuando el Señor está diciendo que todo lo que le pidamos al Padre, el Padre nos lo dará. Entonces la gente utiliza eso para andar pidiéndole cualquier tipo de cosas a Dios. Pero realmente lo que el Señor está queriendo decir es que Él está dispuesto a dar las cosas entre tanto nosotros estemos alineados con Él. Y Él dice, la principal cosa que ustedes me tienen que pedir es el Espíritu Santo. Si usted tiene que pedirme algo a mí, ¿qué le tenemos que pedir? El Espíritu Santo. Que es lo que hemos estado viendo. ¿Sí viene? Entonces, si nosotros, la palabra de Dios también dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero si yo le pongo atención solamente a todo lo demás, y eso pasa mucho. El Señor dice, no, busque primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, dice también la palabra que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Cómo hacen ustedes eso? Como si los violentos arrebataran y se arrebataran en oración totalmente por esa forma. En ese tipo de cosas, por ejemplo, no se ha logrado poner de acuerdo. Hay parte de la iglesia que dice que es que desde esos tiempos la iglesia sufre persecución. Y hay traducciones bíblicas que dicen eso. Que dicen, entonces desde los tiempos de Juan la iglesia de Cristo es perseguida. Pero eso no es lo que está diciendo ahí. Violento. ¿A qué se refiere con violento? Tiene que ver con lo que dice que no es contra personas, que no es contra sangre y... Ajá, eso está en Efesios. Tiene que ver con sangre. Ahora, fíjense que ese versículo, y con una malinterpretación de lo que usted está hablando, hermana Lumina, que eso está en Efesios 6, porque hay una versión bíblica que la modificaron y le pusieron, nuestra lucha no es solamente contra carne y sangre. No es solamente contra carne y sangre. Para justificar. Entonces, claro, usted mire, es que los violentos lo arrebatan. Y aquí dice que nuestra lucha no es solamente, o sea que también sí tenemos una lucha contra carne y sangre. Y con esas cosas se fueron a conquistar Tierra Santa a punta de espada y sangre. Las historias acerca de las cruzadas cuentan que los templarios y todos los guerreros enviados por la Iglesia Católica cometieron crímenes de lesa humanidad, masacraron judíos, masacraron musulmanes y masacraron también cristianos que habitaban en Tierra Santa y que no dependían de Roma. Y hay incluso documentos que dicen que los templarios y los guerreros que conquistaron Jerusalén practicaron el canibalismo. Entonces, la importancia de un versículo está ligada a asociarlo inmediatamente con el pasaje donde está inmerso. ¿Sí? El pasaje donde está inmerso es el que le da a uno la claridad. Por eso es ahí donde en vez de yo aprenderme versículos, que tal, fui malísimo. Hay gente que no sirve tanto. Sirve más, ¿sabes qué, Marito? Lo que uno hacía, que era la enseñanza. Lo que pasa doble vez el versículo. Por ejemplo, yo tenía a Mauricio desde discípulo y él me daba una hojita de administración.
yo la cogía, la transcribía, me la aprendía al derecho y al revés, con tal de darle un buen alimento espiritual a él. Entonces la mejor manera de aprender uno mucha Biblia es siendo uno maestro de alguien o un discipulador. Sí o no, eso le da uno, es ahí donde uno aprende. A estudiar. Claro, porque uno quiere hacerlo con excelencia. Además que la memorización está completamente replanteada de cosas, completamente replanteada de todos los métodos de aprendizaje. Al memorizar las cosas no es la mejor forma de aprender. No, sería más lindo pedirle a Dios que le regale discípulos o discípulas, porque la labor de las ancianas de la iglesia es tomar a las mujeres más jóvenes, dice la Biblia, y enseñarle a ellas, por ejemplo, a amar a sus maridos, a ser buenas esposas, a ser buenas mujeres y ser buenas creyentes. Sí, porque no está bien que nosotros los pastores cojamos a las muchachas de 20, 25 años y andemos ahí ministrando y tocando. Ustedes se han dado cuenta con novicia, nosotros somos de... preferimos evitar, ¿sí? Mejor entonces le dice uno, por favor, hermanas, ¿sí? Porque ustedes son mujeres. Estamos en reunión, estamos aquí cocinando. Bueno, entonces, quiero que vayamos a números 13. Número 13. Pero yo no tengo la Biblia en el celular. Yo no la tengo en el celular. Tampoco. Sí, tenemos la gana de dejarlo. Y viene tocando. ¿Le traigo mi celular? Sí, ella dice que ¿Le mejor mi celular? Bueno, ahora, antes de empezar a leer, quiero aclarar un par de cositas. ¿Cuál fue la recomendación que yo le hice a ustedes como intercesores? Que cómo había que orar. Bueno, sí, todo eso, pero hice un énfasis en la forma de orar. Y fui vehemente con eso. Que de hecho creo que mi tía Clemencia también un día les jaló las orejas. Ah, sí, porque solamente oramos por los temas específicos que había. Que en los tiempos de intercesión entre ustedes no era para andar orando por el bizcocho del desayuno, ni por las medias rotas que tienen en el cajón, ni por el sobrino borracho. No. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque es que la intercesión es un nivel más específico y especial de oración, ¿sí? Que tiene que ver con incursionar en el mundo espiritual de manera más especial. Y es un escenario de guerra espiritual. Entonces, por ejemplo, hay gente que es capaz de vivir, por ejemplo, con un avispero o un panal de abejas en el patio. Esa gente vive ahí con el avispero y las abejas. Pero si llega uno y dice un día voy a pegarle un palazo al avispero, ¿qué va a pasar? Pues imagínate, ¿quién sabe qué le hacen a uno? No es que toca estar así. Toca uno actuar. Yo me acuerdo una vez, Los que están ahí, porque imagínate. se le armó uno a mi mamá en toda la esquina, arriba de la puerta de la casa. Mi papá, que no. Mi mamá, que tampoco. Estaba hasta mi tío Carlos ese día. No, yo menos, dijo mi tío Carlos. Todos viejos. Yo llegué y me encaramé en unas sillas y dije, aquí toca alborotar esta vaina. Yo cogí un ride y me puse bien de frente a la un ride y les eché eso. Números 13. O sea, le eché tanto
O sea, las avispas se pusieron furiosas. Claro, Empezaban a salir, pero a la medida que iban saliendo, yo les seguía echando. Hasta que vi que ya todas cayeron muertas. No hice nada, pero porque pues yo sabía lo que tenía que hacer. Entonces, si usted va a alborotar un avispero, tiene que saber lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y yo aprendí, porque cuando tuve el pino ahí en la esquina, se hacían avisperos cada nadita. Entonces yo cogía y le echaba ray y luego me metía una bolsa aquí en el brazo, metía la mano así y volteaba la bolsa y arrancaba el avispero de ahí. Sí, entonces cuando usted se mete a intercesor, usted alborota la avispero. Usted incursiona en el mundo espiritual y en la guerra espiritual. Entonces eso le radica a usted, le implica a usted una mayor responsabilidad. ¿Sí me entiende? En lo que ve, en lo que habla, en lo que piensa. La unidad, no puede haber la más mínima fisura entre ustedes. Es que Sadalí, con esa camiseta de color pollito, es que mire esa señora Nancy, mire con toda seria, toda brava, uno no puede andar en eso. Como suele pasar en muchos grupos de intercesión. Hay iglesias donde los grupos de intercesión son las viejas chismosas de la iglesia. El club de chisme. Bueno, nosotros llegamos a lo que llegamos. No, por eso. Esa es una por eso. Han entendido la responsabilidad. ¿Sí? Y tienen que ser proclives a esa responsabilidad. Por ejemplo, hay que cerrar puertas por donde se nos pueda meter el enemigo. ¿Sí? Por ejemplo, no puede haber peleas en la casa, no puede haber peleas con bebés, ¿no hay peleas? Bueno, gloria a Dios. ¿Y usted, señora? ¿Y usted? ¿Se pelea con la mamá? Sí. Nos peleamos. Lo que pasa es que lo que ella dice, ella tiene sus propias ideas y yo también tengo las mías. Ustedes piensan que es que estamos peleando. ¿Y usted, Lumila? No, que no peleamos. Ella dice con diferentes ideas. Está bien. Tanto ¿Usted? así, Está bien los muchachos. tanto así, Mauricio, tanto así la armonía de nosotros dos. Bueno, espere. Tanto así Sí, la sí, armonía, sí. no, que un día llegó Felipe un sábado que todo el tiempo había ido en el carro. Y llegó y entonces Ramón dijo, ay, mi mamá viendo televisión con mi papá no por televisión. Los dos viendo televisión. Entonces, y su merced, hasta el día de hoy, entonces, hay cosas que uno cree que son médicas y no son médicas, son espirituales. Ansiedad, todo ese tema de la ansiedad. Eso es típico de los latigazos que uno recibe, de las retaliaciones que uno recibe por uno estar intercediendo. Tensión alta, desespero, insomnio, típicas cosas de retaliación, y uno va donde el médico, los sartán, ansiolíticos, antidepresivos, cuando la cuestión está en la solución está en lo espiritual. No hay que pelear, ¿me entienden? Hay que cerrar esas puertas porque si no el afectado es uno. Bueno, y en el caso tal, Mauricio, de que uno vive con la pareja y uno no pelea y uno se aguanta las cosas, pero el otro sí sigue peleando y haciéndole señas a uno que hace. Pero si para pelear se necesitan dos, ¿no? Pero digo que por eso es que uno se guarda eso, se pasa eso y por eso es que uno le sube la tensión, le da mareo, le vuelve el vértigo. Se le sube la tensión. Lo estoy diciendo por clemencia. No puede pasar que uno se enferme por eso. Bueno, pues si uno tiene cosas, uno va ante el Señor. ¿No dice la palabra que venga a mí el que está cargado y cansado? Si la convivencia me trae cargas, pesos, preocupaciones, ¿me voy a acostar con ese costal de inmundicia a la cama? ¿Qué dice la palabra? Vengan a mí. Es que ustedes sean intercesores no quiere decir que ustedes ahora no tengan intimidad con Dios.
Antes, por el contrario, el intercesor debe tener más integridad. Claro, vas a aferrarse más a ¿Me él. entiendes? Y allá va uno, mira, Señor, lo que me está pasando aquí con mi esposo, con mis hijos, en mi casa. Me descargo, Mire, de que, me pongo delante de ti, Señor, ayúdame, libérame, y se va uno tranquilo a la cama. mire, de que estoy yo intercesora, más hablo yo con Dios todo el día, cuando estoy Es que bañando, así cuando es. estoy trapeando, cuando estoy haciendo el almuerzo. Es que así es. No me contacta, Ese, Bueno, y es más que, pelea. que a veces cuando uno está de pronto ya en un punto de liderazgo, de pronto el Señor pues ha puesto a la que me decía como sí, que organice, sí, y ella siempre que ha estado pues fiel en la... Entonces más, viene como más duro, o sea, por lo menos a mí a veces es muy duro como muchas cosas al tiempo, que los niños, que bueno, claro que pues con ellos uno no, pero entonces muchos pensamientos, ataque mucho de las tinieblas, uno sabe que no es una cosa, pero viene a veces mucho eso, ¿por qué? Porque uno está tratando como de desarmar cosas Correcto. espiritualmente, ¿no? Entonces, eso hace parte del morir. ¿Sí? Eso hace parte del morir. Yo les he enseñado a ustedes a minimizar la ofensa, a minimizar la situación. ¿Me está comprendiendo? Ahora, esa es una parte. La otra parte, y creo que puede ser aún más complicada que la primera, es que un intercesor no puede andar en temor. Y por eso hablábamos de lo del culto en la noche, que los ladrones, que los robaórganos, que los chimbilás, que los mototaxistas, que los abusadores, que los violadores. Hay gente que se la pasa pensando en eso. Sí. Yo sí digo a mí, Que me van a robar, cuida de todo eso. que me van a degollar, que va a explotar una De bomba. que la puerta abierta. Imagínese uno intercesor, Señor, nosotros te creemos, oramos por las misiones, por los pastores, y sale uno, ay, me van a robar. Imagínense en eso. Yo vamos a mirar el pasaje a ver qué nos enseña el pasaje. Y a ti te pasa que piensa a veces. A ver, vamos a leer. Vamos a leer. Dice acá, Números 13. números 13. Números Cuidado, 13. cuidado. Dice, Emmanuel, cuidado. dice, misión de los 12 espías. Eso lo dejé abierto ahí. Dice, ¿lo tenemos o no? Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Zabad, hijo de Jorí; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Pal, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Galiel, hijo de Sol; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gad, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Naví, hijo de Babsi; de la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. ¿Subid a dónde? Al monte. ¿A dónde va un intercesor? ¿Al llano? ¿A la playa? Al monte, al monte. ¿A dónde va? Al monte. ¿Dónde queda eso? ¿Ya fueron al monte ahora? ¿Qué dice, hermano? ¿Sí han ido al monte ahora o no? ¿No? ¿Cómo así entonces? ¿Cuándo van a ir al monte ahora? Ah, bueno, ya entendió la hermana Lulú. O sea, hay que llegar hasta la presencia de Dios.
sea que las oraciones no pueden ser cualquier oración. De hecho, les conviene mucho adorar a Dios, meterse en adoración, que el Espíritu Santo se tome el control de la oración para que lleguen ante la presencia de Dios y que el Señor les muestre los guíe por la oración más eficaz, ¿me entienden? ¿Listo? Y observar la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es mala o buena, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzados y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar? Miremos a ver. Primero hay que subir al monte. ¿Sí? Metidas todas, buscando la gloria de Dios. ¿Vale? No pueden hacer cualquier oración. Dígale a la cara que está al lado, no haga cualquier oración. No haga cualquier oración. No se puede hacer cualquier oración. ¿Sí me entiende? Una oración que los lleve hasta el monte. Dice, y observar la tierra cómo es. Yo les pregunto, ¿cómo es esa tierra? A ver, ¿qué Clemencia? ¿Y de cuál tierra estamos hablando? Para regalar un poquito, por favor. Porque estoy seco. ¿Cómo es la tierra? No. ¿Los hombres? ¿Cómo así? Entonces subieron los espías y se veían ellos mismos. ¿Los hombres que habitaban ahí? No, la tierra que ustedes, ¿La tierra estamos? si suben al monte, ¿desde ahí se ve la tierra o no? Sí. ¿Y cómo es la tierra? Pues está Pues contaminada. está contaminada, como estamos, y por lo que estamos orando. No, pues ahora, la tierra de la cual está hablando acá, en toda la tierra. No. ¿Y cuál Josué. tierra? ¿Cuál fue la tierra que Dios les dio a los israelitas? La que Tierra tiene buena. leche y miel. Tierra buena. Una tierra buena. La tierra prometida, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es la tierra prometida que Dios nos dio? Cuéntenme. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué han visto ustedes cuando oran? ¿Cómo ven la cosa? ¿Se han visto? ¿Hay árboles o no hay árboles? Sí. ¿Qué fruto hay ahí? ¿Qué han visto? ¿Han visto o no han visto? ¿Cómo es la tierra? ¿Por cuál tierra están orando? ¿Por la Nueva Jerusalén están orando? ¿Cuáles son las cosas que les dije por las que oraron? Por el avivamiento, Ajá. por los perdidos, por los sacerdotes de la iglesia, por la unidad, por las misiones. ¿Por qué? por las ¿Y misiones. dónde es eso? Yo les dije específicamente a qué lugares eran. Ah, Medellín, Centroamérica, Centroamérica, Sogamoso, Medellín, todos esos sitios. ¿Y cómo es esa tierra? Perdida, contaminada, ¿Cómo está? contaminada, Llena de maldad encontrada. llena de brujería, Necesidad de Dios. de Hay muchas brujería, necesidades, hay maldad, ¿qué más hay? pobreza, ¿Qué hay en religiosidad? Idolatría. Idolatría, homosexualismo, ¿qué más hay? Violencia. Borracheras. hechicería. Tabacismo. Entonces, que se han visto. Bueno, sigamos entonces. Dice acá. Ahora, sí, aquí está diciendo. Debería haber, hombre. Dice, ¿y cómo es el terreno? ¿Es fértil o infértil? ¿Usted qué cree? En este momento es estéril. Sí. Nos toca pedir mucho y volverlo fértil, para que se vuelva fértil. Cuando el Señor,
Por eso es que le estamos pidiendo. Cuando el Señor estaba predicando la palabra, ¿de qué era principalmente que acusaban a los fariseos al Señor? ¿Y qué más? Estaba quebrantando el nombre del Señor no estaba, pues, ¿Y qué más? se iba llamando el Hijo de Dios, pero no. ¿Y qué más? Que sanaba en el día de reposo. ¿Qué más? Y se hacía con los pecadores. Se hacía ¿Qué hacía con quién? con los fariseos. Con publicanos, ¿cierto? ¿Y se hacía con quién? Con ladrones. Ahora, vuelvo y pregunto, ¿el campo es fértil o no es fértil? Fértil en ese sentido. Ah, bueno. Lo malo son los moradores de la tierra. Correcto. Ese es el campo fértil. Ese es el fértil. Sí, el campo de la necesidad. Sí. O sea, donde podemos trabajar, donde el Señor puede trabajar. Por eso les y he hacer dicho, cosas buenas. por eso les he dicho que principalmente inviten gente perdida. Pero sale con el cuento, ay, es que tengo una amiga que tiene 48 años en la iglesia. La voy a invitar a la iglesia, pero ¿para qué? ¿Para qué me van a traer aquí fariseos a la iglesia? ¿Para qué vamos a ir donde los que ya conocen donde los que ya conocen el evangelio? Por eso tenemos que orar, para que Dios nos permita ir a donde quienes, donde los ladrones, donde las prostitutas, donde los que están en vicio. ¿Sí me entiende? A los que están ciegos en la religiosidad. A esos tenemos que nosotros orar primero. Tenemos que orar para que Dios nos dé eso. ¿Correcto? Dice, si en él hay árboles o no, dice, y esforzados y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. ¿De las qué? Si Dios no está hablando esta palabra, nos está diciendo que es el tiempo de las primeras uvas. Hay que ir por ellas. Correcto, bueno. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Ahora, por ejemplo, ustedes pueden hacer lo siguiente. Las indicaciones pueden tener variantes. ¿En qué departamento están ustedes? Mira. Correcto. ¿Y dónde hay misiones? El Sogamoso Ajá. de Medellín y en Centroamérica. Centroamérica es un proyecto a futuro. Sí, Pero yo creo que por ese, no estoy seguro que por ahí es la cosa. Entonces, ustedes pueden tener variantes, por ejemplo, consíganse un mapa de El Huila, por ejemplo, ¿sí? Un mapa de Antioquia, de Colombia, de Centroamérica. ¿Y qué hay que empezar a hacer con ese mapa? Correcto. Mira, oramos por tal lugar, y comienzan a orar por tal lugar, oran por los municipios. Yo cuando oro digo, Señor, que venga avivamiento en los barrios de Neiva, en todos los municipios de Huila y en Colombia entera. Correcto. Porque dice que reconocieron la tierra, dice acá. Dice, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Imán, Sesai y Talmai, hijos de Anak. ¿Usted sabe cómo eran los hijos de Anak? Tipos de 2 metros y medio, 2 metros 70, 3 metros. Eran gigantes. Entonces, vieron el fruto, vieron la tierra como era, pero se encontraron con los hijos de Anak. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoar en Egipto.
y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. ¿Duraron cuánto? 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Porque vieron a quiénes. Fuertes, dicen. Sus ciudades. Dice, aquella tierra, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Entonces uno comienza a escuchar a la gente: no, es que esos son muy idólatras, no hay nada que hacer, son demasiado borrachos. Oiga, mire una cosa que me causó curiosidad en Medellín. ¿Cómo fuman en Medellín? Fuman. La gente anda toda hora con un cigarrillo en la mano en Medellín. Mira que hacía como dejar un poco de Eso le habla a uno de lo que está pasando. Son idólatras, marianos a 2 manos. Y si usted se mete por las comunas, peor. Porque eso es un fenómeno sociológico. ¿Sabe por qué? Todo porque lo hacen todo a nombre de la Virgen. Claro, pero ¿por qué los pelados, la juventud, están apegadas a María? Porque son familias y papás. Porque tienen una figura matriarcal, maternal de la familia. Porque los papás fueron unos sinvergüenzas que embarazaron a la mamá y la dejaron botada. Entonces, claro, la figura de la Virgen, tal como la Iglesia Católica la esposa, es de la gran, la que levantó al Hijo de Dios, la que lo crió, la gran tremenda. Entonces ellos tienen eso. Entonces vemos estas cosas, y ahora todo eso está respaldado por estructuras espirituales que le van a pelar los dientes a uno. Porque quieren venir aquí a orar y a predicar la palabra a mi territorio. ¿Se puede imaginar cómo eran las espadas de los hijos de Anak? Si los tipos medían 2,5 metros. No, pues por ahí de 1,5 metros. Las lanzas y la fuerza que un hombre de esos tenía. Entonces, claro, el pueblo comienza a decir: está buena la tierra, está chévere la cosa, pero son muy fuertes. Las ciudades son muy fortificadas. Y están allí los hijos de Anak. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Caleb era uno de los 12 espías, y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Una impresión que tiene que decir: más podremos nosotros que ellos. Amén. Más nosotros podremos que la estructura espiritual que respalda la idolatría. Más podremos nosotros que la estructura que controla las borracheras y las orgías. Más podremos nosotros que las estructuras que controlan las ataduras del cigarrillo, del vicio. Más podremos nosotros, que todos esos enemigos que tenemos. Amén. ¿Se puede creer eso, no? ¿Sí? Bueno, perfecto, muy bien. Dice acá: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. La palabra de Dios dice, ¿qué es lo que dice?
que no es con espada, ni con ejércitos, sino con el Espíritu Santo. ¿A quién tenemos que invocar? Y vamos a hacerlo hasta que venga. Amén. Que Él tome el control, que Él comande los ejércitos del cielo. Correcto. Que entendamos que en el cielo hay ángeles, que son seres terribles, fuertes, que vencen a los demonios. Amén. Y que está delante de ellos el gran guerrero de todos. ¿Quién es? El Señor, con todo el poder que Él tiene. La palabra de Dios dice que Dios tiene la diestra de justicia. O sea, el Padre tiene la diestra de justicia. ¿Qué es quién? Jesús. Él es la diestra del Padre que rompe los dientes de los leones y de los adversarios. Entonces imagínese usted a Jesús levantándose con toda su fuerza y rompiendo esas estructuras. Yo lo he visto destruyendo potestades. Yo no sé si usted alguna vez ha visto películas de esas de películas épicas. A mí me gustan mucho esas películas porque le ayudan a uno a entender mucho lo que pasa en lo espiritual. Pues claro, cuando uno comienza a orar y a tener visiones, uno ve, por ejemplo, ejércitos con todas las de la ley, armas de asedio. ¿Usted sabe qué son las armas de asedio? Las armas de asedio son unas torres móviles con las que colocan contra las murallas, y es por donde suben los de infantería para tomarse la ciudad. Entonces uno ve infantería con espadas, con lanzas, ve uno arqueros. Hace muchos siglos, los que... Ay, Dios mío, mire, le pegó en toda la cara con ese papel. Le pegó en toda la cara con el papel. Había una élite de guerreros que se llamaban los caballeros, las caballerías. Entonces eran tipos que andaban con unos espadones gigantescos, con armaduras y con unos caballos que tenían también armaduras, y ellos eran los que hasta ese tiempo le ganaban a todos. Pero entonces se levantó un rey que se llamaba Enrique V, y él, como se vio limitado contra ese ejército, dijeron: vamos a levantar una línea de soldados con arco. Entonces se fueron 33.000 caballeros con espadas, caballos, contra 5.000 tipos con arcos. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Los de los arcos. Los de los arcos, a punta de flechas, acabaron con 33.000 soldados franceses. Entonces, usted no puede dejarse impresionar por eso. ¿Sí me entiende? Porque muchas veces el mundo espiritual se le abre a uno, como le pasó, por ejemplo, pasó como cuando estaba el profeta Eliseo y vinieron 180.000 asirios armados hasta los dientes contra dos, que eran él y Jesse, que era el discípulo de él. Y Jesse estaba escandalizado: ahí viene, ya los veo. Profeta, ¿por qué está tan fresco? ¿Por qué está tan relajado? El profeta, tranquilo estaba Eliseo. Y entonces muchas veces la gente se desespera. Yo quiero que ustedes entiendan que están los demonios, pero no solamente están los demonios. Así como el pueblo de Dios tiene dos ejércitos, un ejército celestial
y un ejército terrenal, el mundo de las tinieblas también tiene un ejército espiritual, que son los demonios, las potestades, los principados, los gobernadores. Y también hay un ejército terrenal, que son quienes, Los brujos, los hechiceros, satanistas, los falsos hechiceros, profetas, los falsos pastores, brujos, están los falsos pastores, los perros metidos en las iglesias, los líderes de sectas. las sectas con sus líderes. Todo eso hace parte de la estructura. Entonces la gente, por alguna razón, le comienza a pasar lo de esta gente. Ahora, usted se puede imaginar a quién cree ustedes que mandaron allá a 12 papanatas. No, se supone que era de cada príncipe de cada pueblo, de cada tribu, tipos tremendos que habían demostrado capacidades para espiar y para pelear. Pero con todo lo tremendos que eran, se vieron como un pedacito, se vieron como pibos al lado de los hijos de Aná. Entonces la gente comienza a decir, pero esos satanistas no son los que hacen pentagramas en el piso y matan gatos y fetos y mujeres embarazadas. Sí, esos son. Sí, y los brujos no son los que allá hacen conjuros y sí, esos son. Pero qué peligro. Y la gente comienza a tener un pueblo gallina. No, en serio, hermano. En serio. Y de verdad que uno pasa hasta por esas etapas. Uno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, mire, es que allá a la vuelta hay una secta satánica. Por ahí no pasa. Oiga, mire que me causó curiosidad que cuando nosotros llegamos aquí a Neiva, nos encontramos con un pastor que los que nos habían dicho es que el culto era de un fuego, pero abrasador. Pero lo fuimos y lo conocimos. Entonces nos contó la historia de que al lado le habían puesto unos brujos terribles y que un día él desesperado, arrodillado, el Señor le dijo, párese porque si no lo van a matar. Bueno, pues terminó de contar la historia. Oiga, cuando yo voy a darme cuenta, ¿sabe cuáles eran los tales brujos que él decía? Gente gnóstica. Y dije, esa era la batalla espiritual de este pastor. La gente de una secta. Oiga, una secta nos va a acabar con todo, nos va a acabar con una iglesia. Ahora, si usted deja meter a su casa una empleada que le va a echarse al uno a la comida, pues posiblemente sí. Tanta sabiduría. Pero ahí es otro tipo de cosas. Porque, mire, ¿por qué estamos en posición de que solamente el Señor dio la orden? Mostró la ciudad, escuchen esto, intercesoras. El Señor mostró la ciudad llamada mi amado Jesús. Mire, las paredes de mi amado Jesús son tremendamente altas. Las torres son unas torres terribles. ¿Usted quiere saber quiénes son las dos personas que están en la puerta? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quién cree usted que hay dos personas? ¿Quiénes son? ¿Quién cree, hermana María? Aquí es pastor y yo. Somos los que hacemos una visión que Dios me mostró y me dijo el Señor Jesús me habló. Recuerden que me dijo Mauricio, que me llama así, me dice Mauricio. Me dijo, hay dos condiciones para entrar a esa ciudad. ¿Cuáles, Señor? Arrepentimiento y fe, me dijo el Señor. El que no tenga eso, no entra. Y si por alguna razón ha entrado, lo sacan. Y nos pasó recientemente nos tocó aplicar esa palabra en Bogotá. Entonces, y yo le voy a hacer caso al Señor, sea quien sea. Por eso si llega a pasar acá, usted no se me va a indignar. Si usted llega a invitar a alguien y ese alguien viene con toda la disposición para acabar con la iglesia. Mire, puede ser su hermano, puede ser su mamá. Si la persona no viene con arrepentimiento y fe, no puede entrar. Se tiene que ir.
Y aquí hay gente que se ha ido. Pero hay también gente que ha llegado. Pero la gente que ha llegado tiene que hacer lo mismo. Arrepentimiento y fe. Eso, si nosotros aplicamos eso, vamos a asegurar que en la ciudad espiritual llamado Jesús no va a entrar nadie. Por ejemplo, tan quisquillosos debemos ser que aquí cuando se ha hecho aseo, no cualquiera puede venir aquí a hacer aseo. Tiene que ser de la iglesia. ¿Me entiende? Y preferiblemente que no sea recién llegadito. ¿Usted está entendiendo? Ay, pero ¿por qué, pastor? Porque uno ya aprende las cosas. El campo fértil, ¿cuál es? La gente que no conoce a Cristo. Mire, todo lo que tiene que ver con sectas, todo lo que tiene que ver con fariseos religiosos que han pasado por 40 iglesias, no pierda el tiempo ahí. Esos son personas que ya tienen un trato directo con Dios. ¿Sí me entienden? Sí. La persona que estuvo en una iglesia y decidió rebelarse contra Dios, usted estése tranquilo, ore por ella si quiere, pero Dios se va a encargar de ella. Toca es de los que no conocen nada de Dios. Perfecto. Nada de Dios. El jebuseo, el clásico católico, ¿Sí? Sí, claro. El pecador promedio, ese es el católico que dice que yo soy católico, pero no va a misa hace como 45 años. Es diferente de pronto cuando es la persona mariana, super mariana. No, y que anda con los obispos, con los curas. Pero ya cuando es una persona ya que está hay que hacer diferencia entre el promedio y el que está consagrado para las cosas. ¿Yo cómo voy a perder el tiempo con una persona que anda en el culto mariano? Esa es una persona